Y hablamos de política y hablamos de elecciones, pero también tenemos que hablar de otros temas y la salud siempre será importante, sobre todo, señores, con este calor. Ayer fue un día bastante caluroso que como nos tocó mucha movilidad en la calle para quienes salimos a votar, lo pudimos confirmar, que alcanzó temperaturas muy altas y eso definitivamente procura que quienes padecen de hipertensión o de cualquier otra patología, pues esto pueda complicarse. El viernes pasado, pues se celebró el Día Mundial de la Hipertensión, un padecimiento de muchos dominicanos. Para hablar sobre este y otros tantos temas, la comparecencia de nuestro querido doctor Samuel Ramos, que está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Él se ríe porque él sabe que yo le voy a preguntar de todo. Pero vamos a hablar de hipertensión. Yo creo que en todas las familias tenemos a alguien que padece de hipertensión, que generalmente es una enfermedad que tiene una medicación prolongada. Hay personas que toda la vida ya tienen que tomarse sus pastillitas para la hipertensión. Pero ahora el tema del calor complica, doctor, esto y los síntomas que pudieran manifestarse. ¿Es así o es un tema de percepción mía? Bueno, vamos a decir que las dos cosas son razonables. En primer lugar, bueno, gracias por la invitación, por compartir con su público. Y a propósito de que el viernes conmemoramos el Día Mundial de la Hipertensión. La hipertensión es una enfermedad crónica, significa de larga evolución, incurable en la mayoría de los casos, porque hay dos tipos de hipertensión, la primaria y la secundaria. La primaria o esencial es la que no hemos encontrado la causa, solo hemos detectado factores de riesgo. Pero la secundaria se ha podido encontrar la causa y una vez se trata la causa, se puede eliminar la hipertensión o curar, como es el caso del embarazo, tumores, enfermedades renales que pueden provocar hipertensión secundaria. La obesidad puede provocar hipertensión secundaria, por eso tú oyes de personas que dicen, yo era gordo y rebajé y me curé de la presión. Hasta cierto punto eso es cierto. La mayoría son hipertensiones esenciales, que no se han encontrado la causa, solamente factores de riesgo. Los principales factores de riesgo para hipertensión está la dieta, sobre todo la rica en sal, grasa y azúcares, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de tabaco es un factor de riesgo muy importante, el estrés, la herencia también es otro factor de riesgo y el consumo de alcohol, digamos, el consumo que no es saludable de alcohol. Entonces, en la mayoría de los casos, estos factores de riesgo solos o en conjunto pueden predisponer a la persona a sufrir de hipertensión. Bueno, el sedentarismo es un factor de riesgo muy importante. Entonces, se diagnostica la hipertensión cuando nosotros hemos tomado la presión arterial y está por encima, igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio, o 14,9, como la gente suele decir. Si esa presión es tomada en más de una ocasión, en días diferentes, y está así, entonces la persona se puede diagnosticar como hipertensa. O si llega a la emergencia con síntomas parecidos o relativos a la hipertensión, como dolor de cabeza, desvanecimiento, algún mareo o un infarto, un ataque cerebral y tiene la presión alta, entonces ya no hay que esperar más tomas. O si llega con la presión exageradamente alta, aunque sea a la oficina y aún asintomático, tú me llegaste con 200, 110 de presión, es muy difícil que esa presión esté normal en otras condiciones. Pero lo común es que la persona haya que tomarle la presión más de una vez. Y una cosa importante también es que la hipertensión es asintomática. Se le llama asesina silenciosa. Asesina silenciosa porque no presenta síntomas. Entonces, no tenemos que esperar sentirnos nada para tomarnos la presión. Hay que tomarse la presión en una persona sana, por lo menos 2 a 3 veces al año, y eso garantiza que tengamos un diagnóstico temprano. Porque si yo la tenía bien el año pasado y ya hoy la tengo un poquito alta, tengo que ponerme en alerta.
Hay personas que interpretan que inmediatamente son diagnosticados con hipertensión y le dan el tratamiento. Bueno, ya yo tengo que tomar esta pastillita de por vida, pero no aplican ninguna otra acción. Y entonces entienden que tomando la pastilla se va a controlar, pero probablemente no trabajan con el sobrepeso, no trabajan quizás ejercitándose. Eso pudiera empeorar la enfermedad o hacer que el medicamento simplemente la mantenga estable sin que se pueda mejorar la condición. En la mayoría de los casos, cuando tenemos una persona que no hace los cambios de estilo de vida pertinentes, los recomendados por su médico, ambos, tanto el médico como el paciente, van forzados. Porque el medicamento, aunque actúe, probablemente la próxima visita yo tenga que subirle la dosis, probablemente tenga que agregarle un medicamento, 2 o 3, y sabemos que en la actualidad la mayoría de hipertensos se controlan con más de 2 medicamentos. O sea, estamos diciendo, al mínimo 2, la mayoría. Son bienaventurados los pacientes que solo tienen un medicamento para el control de la presión y probablemente estos sean los más aplicados en cuanto a cambio del estilo de vida. Pero tenemos medicamentos, pacientes de 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos para la presión. Uf. O sea, hay pacientes hipertensos y tú sabrás que a eso puede ser que vengan otras comorbilidades, como que sea diabético, como que haya tenido un infarto, un ataque cerebral o que tenga enfermedad renal crónica. Entonces la cosa se complica. Y algo que tú mencionaste al principio con relación a los gastos también, o sea, la carga económica que significa la hipertensión para la persona y la familia. O sea que definitivamente, y eso es algo que yo trato de decirle muy bien a mis pacientes, que quede claro, el medicamento te va a ayudar, pero tú debes hacer los cambios de lugar para poder controlar la presión. Y hay precedentes de pacientes que una vez asumen un cambio de vida, de estilo de vida, ¿generan mejoras tan significativas como para anularse el medicamento o son muy escasos o eso no ocurre? ¿Siempre tendrá que estar medicado? Bueno, si sacamos del grupo a los que se han apegado al cambio de estilo de vida, yo te pudiera decir que si llegan en etapas iniciales de la hipertensión, muchos podemos suspenderle el tratamiento. Aunque, como la hipertensión es progresiva, tarde o temprano tengamos que reinstalárselo. Yo hay pacientes que se lo digo, mira, tú estás muy bien, perdiste peso, ha bajado la sal de la dieta, que es el principal elemento que sube la presión en la dieta. Mira, te voy a suspender el medicamento. Comienzo bajándole la dosis hasta que lo suspenda. Si sigues como vas, vamos a ver hasta cuándo podemos sostener esto sin volverte a poner medicamento. Pero no es seguro de que todo el mundo quiere vivir mucho, de que en tu larga vida no haya que reinstalarte medicamento, pero si yo logré suspenderte el medicamento por un par de años, es un tiempo que tú ganaste. Y habla también de, no solamente de economía, habla también de la condición misma de la enfermedad, que el estilo de vida pudo mantener la presión controlada y habla de la condición de la persona, de lo apegado a esos cambios, a que hace ejercicio regularmente, a que ha reducido ese nivel de estrés que mata, a que ha cambiado la dieta, a que ha bajado de peso. Entonces sí es posible. Si aislamos ese grupo que es aplicado, hay una parte importante que se le puede suspender el medicamento. Bueno, nosotros pausamos en este momento, pero en esta conversación con el doctor Samuel Ramos hablaremos de esta incidencia que está teniendo la hipertensión en una población cada vez más joven y qué tan peligroso puede esto convertirlo frente a otras edades. Así que hablamos sobre este tema tan interesante luego de la pausa. Continuamos en el desarrollo del cafecito en el día de hoy, un día postelectoral, pero que estamos hablando de la hipertensión que hoy está afectando a mucha gente también, doctor, porque los procesos electorales tienden a generar mucho estrés. ¿A usted no le ha tocado atender candidatos? Sí, porque de verdad que debe ser difícil el proceso que genera previo y posterior a un proceso electoral o gente que le haya dado un soponcio. De las dos cosas, o sea, a mí me ha tocado
tres, candidatos, activistas. ¿Oh, sí? Y público. Lo que sucede es que fuera de cualquier, digamos, incidente, la campaña electoral supone un estrés adicional a la persona. Tú eres candidato, tú tienes que exponerte mucho, descansa poco, siempre estás en reuniones, la presión de la inversión, de cómo vas en los números, cómo te tratan las encuestas. Y eso yo he atendido personas prácticamente al explotar. O sea, si un candidato no tiene una buena asesoría de alguien que le diga, óigame, desconéctese, tránquese, duerma, porque mañana es otro día, no terminara la campaña, porque incluso son personas que ya vienen con un estrés acumulado de épocas anteriores. Estamos hablando de momentos, quizás las semanas previas a las elecciones. Igualmente los activistas, que son muy, son muy insidiosos, con mucho calor, el puerta a puerta, todo eso son personas que también se estresan mucho, que le exigen mucho también sus dirigentes. Y las personas que de alguna u otra manera, el romanticismo de la política, nosotros somos un país muy particular, que la política, la pelota y el carnaval la vivimos más o menos con la misma intensidad. Doctor, y entonces, a veces ni siquiera es por convicción, es que a la gente le gusta ese calor que genera el ambiente. Pero tengo para decirte que por lo menos de mis pacientes, yo este año no recibí una sola llamada, no tuve que ir a una emergencia. ¿O se le están escondiendo, doctor? O bueno, yo digo que siempre... Porque estrés debe haber. Yo siempre reviso a ver si alguno aparece en el obituario del periódico y no apareció. Pero analicemos, doctor, el perfil, por ejemplo, del presidente de la República, que no ha sido un comportamiento exclusivo de Luis Abinader, también lo veíamos en Danilo Medina, que son presidentes trabajólicos, o sea, que no hay descanso, que se fueron de viaje hoy y ya llegaron en la misma noche, del mismo día. El mismo presidente admite que prácticamente no duerme. Sus funcionarios corroboran diciendo que a las 3, 4 de la mañana él está conectado al WhatsApp. Y entonces, evidentemente, no conocemos la situación de salud en términos numéricos, pero pueden ser estos factores, la falta de sueño, evidentemente de descanso y un proceso de trabajo tan agitado como una figura presidencial, agravantes para una condición del corazón que luego pase factura, incluso durante el proceso gubernamental. Bueno, sí, ellos no están exentos como cualquier otro mortal de que puedan tener un evento cardiovascular, un evento coronario, que puedan tener un ataque cerebral, una crisis hipertensiva. Suponemos, digo yo, porque no lo sé a ciencia cierta, que deben tener un buen equipo médico que le vigile, porque todo se echaría a perder. Sí. Aún después de ganar, todo se echaría a perder. O sea, tú apostaste tu vida, como le pasó a Peña Gómez, por ejemplo, se jugó la vida en un proceso electoral y terminó muriendo antes de llegar a tomar posesión ni siquiera del cargo. No, en ese momento ya él ni siquiera era candidato. No, ya. Entonces, no tiene sentido que tú arriesgues tu vida de esa manera. Entonces, yo sí creo que ellos deben tener algún personal de salud muy de cerca y alguien con cierta autoridad, que llegue un momento en que le diga, oiga, aquí hay que pararse. Supongo que las esposas deben colaborar con eso. Supongo, en eso los casados llevan ventaja porque tienen alguien que está pero pendiente. Yo no sé, pero doctor, usted tiene que tener hasta estadísticas de eso. Muchas veces nos pasa que aunque las esposas insistan y mira, tiene que chequearte, es como la última persona escuchada. Tiene que venir algún externo y decir, hay que parar, porque generalmente las personas que tenemos con cierta cercanía no nos generan ese nivel de autoridad para decir, hay que parar. Bueno, pero a veces la autoridad es una cosa y la insistencia es otra. Tanto da la piedra. Mira, yo tengo muchos pacientes que van donde mí por la esposa. O sea, insistieron tanto hasta que un día tú notas que lo llevaron. Sí. Esa persona llegó al médico porque lo llevó la esposa. Entonces, en este caso creo que tiene mucho que ver
esa compañía, quizá los hijos, papi, tienes que cuidarte, te veo muy cansado, estás muy intenso, tienes que descansar. Algo tiene que estar por encima porque, vuelvo y te digo, son mortales igual que todos nosotros. Entonces, hay algo que debe estar, que no es lo cotidiano en las demás personas, porque muchas personas se someten a ese estrés y posiblemente tuvieran algo. De hecho, he tenido pacientes que en estrés menores, que lo que significa un proceso como esto, tienen eventos cardiovasculares y terminan en la emergencia y algunos muertos. Entonces, sí deben tener alguien muy de cerca que le da seguimiento, además del control, por lo menos farmacológico, de sus factores de riesgo. Deben tener a alguien que está muy pendiente de lo que eso significa. Hablábamos también antes de la pausa de la incidencia, que no es exclusiva de estos años, pero que sí noto que se agrava en estos años, de personas muy jóvenes, cada vez más jóvenes, padeciendo de hipertensión. ¿Cómo se refleja eso en consulta? Y ¿cuáles son los factores que tienen entonces que ver con que cada vez sea menor el rango de edad de personas afectadas? Bueno, es cierto. Cada vez estamos viendo personas más jóvenes y cada vez estamos viendo más jóvenes en la consulta, y los factores de riesgo, los mismos que te mencioné al inicio, son los que se están viendo expresados más temprano. Anteriormente los jóvenes no eran sedentarios, hoy lo son, sea porque en la escuela no le permite practicar actividad física regular, sea porque comienzan a trabajar muy temprano, porque entre la universidad y el trabajo no hay tiempo para hacer ejercicio, la excusa que sea. El consumo de tabaco. Hablemos de algo que siempre toco, porque cada vez es más temprano. Tenemos edades entre 11 y 12 años de inicio de consumo, y el tabaco es un factor de riesgo muy importante para hipertensión. Cualquier producto derivado de tabaco, aún nicotina sintética, se relaciona con aumento de presión arterial. Y vamos a ponerlo en términos llanos, no vamos a ver un niño de 11, 12 años con un cigarrillo en la boca, pero sí con un vapor en la boca. Es posible, porque ya vienen diseñados para ellos. Lo otro es la mala alimentación. Mientras tú probablemente te criaste con plátano, yuca, huevo y leche, estos muchachitos se desayunan con una papita, una malta, con una hamburguesa o un hot dog o lo que sea, y después comen otra vez otra porquería y cenan otra porquería, y a media mañana un refresco, una soda, a media tarde otra porquería. Entonces, la mala alimentación, como te mencioné hace un rato también, es un factor de riesgo, y dentro de ello la sal. Y la comida actual es muy salada, sobre todo este tipo de comida. Y lo otro que viene de la mala alimentación y el sedentarismo es la obesidad. Mira, llama la atención de que, y lamento no haberte podido traer la gráfica, de que la gráfica de aumento de la obesidad de nuestro país es la más vertical del mundo en este momento. Mientras muchos países como México, la curva va en descenso, en República Dominicana la curva de obesidad va en ascenso. Diferente a la tendencia mundial. O sea, nosotros tenemos que tomar eso en cuenta. Y vuelvo y te digo, ahí tenemos la mala alimentación y el sedentarismo como raíz de la obesidad. Y la obesidad es un factor de riesgo no solamente para hipertensión, para diabetes, para otras enfermedades crónicas, incluso cuando tú tienes mala alimentación, sedentarismo, obesidad, también tú tienes incremento de cáncer, que otro tema que no me toca a mí tratar, pero que se vincula mucho con la mala alimentación y con el sedentarismo. La aparición de cáncer a tempranas edades en jóvenes, adolescentes, por fruto de la mala alimentación, la obesidad y el consumo de productos de tabaco. Todo eso se combina para provocar una serie de enfermedades crónicas que nosotros estamos viendo hoy día cada vez más temprano en los jóvenes. Ojalá que no tengamos que tocar fondo, doctor, como lo ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, en términos de los niveles de obesidad, que ha tenido incluso que tomar medidas que por ley establezcan ciertos controles para poder hacer conciencia del problema que a largo plazo esto pueda generarnos. De alguna manera,
Y aquí quiero ver qué vinculación tiene una cosa con la otra, porque hemos hablado cómo la obesidad, el sedentarismo tienen que ver con la hipertensión. Pero ¿qué tanto peso puede tener el factor hereditario? Casi siempre lo vinculamos bueno, mi abuelo, mi papá, mi mamá sufría de hipertensión o sufre de hipertensión, yo estoy condenado a padecer de hipertensión. ¿Existe alguna acción que se pueda tomar para romper con ese factor hereditario o por lo menos para prolongarlo lo más posible? Mira, si la herencia determinara al 100% las enfermedades, entonces los médicos tuvieran muy poco trabajo que hacer. Realmente la herencia es un factor que te marca, no dice que tan temprano tú vas a comenzar a padecer de hipertensión, no dice si esa va a ser la causa de muerte, porque igual tú puedes comenzar a padecer hipertensión ahora y morir a los 100 años y no morir de la hipertensión. O sea, nosotros tenemos que saber que sí hay un factor hereditario, que tú tienes una predisposición mayor que el que no tiene esa herencia, pero que los factores de riesgos ambientales, el estilo de vida, van a predisponer y en muchas ocasiones van a tener más peso. Y existe lo que se llama epigenética, que es cuando esos factores ambientales modifican tu genética que tú no la tenías anteriormente. O sea, tú ni papá, ni mamá, ni hermano, ni tío, ni abuelo eran hipertensos o de otra enfermedad transmitida por herencia. Sin embargo, tu estilo de vida hizo que tu propia estructura genética se modificara y ya tus hijos van a tener tu herencia. Eso se vale para muchas enfermedades. Se llama epigenética. O sea que nosotros podemos modificar la genética para bien o para mal. Entonces, tenemos que saber eso. El estilo de vida es determinante para la expresión de muchas enfermedades. Muchas personas de padres diabéticos mueren sin ser diabéticos. Incluso se han hecho estudios en gemelos y ambos no mueren de las mismas enfermedades. Gemelos idénticos que prácticamente son una copia de la otra. ¿Por qué? Por el estilo de vida que lleve cada uno. Eso determina bastante lo que te va a pasar en el futuro. Qué interesantes informaciones siempre compartimos con el doctor Samuel Ramos, que por supuesto la invitación es a ese cuidado preventivo. No esperemos que estemos afectados de las enfermedades y sobre todo enfermedades cardíacas para poder tomar acción y control, porque es mucho más fácil hacer ejercicio, comer mejor y cuando nos acostumbramos todo fluye. Gracias, doctor, por estar siempre con nosotros y acoger estas invitaciones. Nosotros pausamos, despedimos al doctor en este momento y pasamos luego a la parte final del cafecito de hoy. Bueno, nosotros ya nos encontramos en esta parte final del cafecito de hoy y luego de esta conversación con el doctor Samuel Ramos es importante hacer vamos a recoger informaciones que tienen que ver con el proceso electoral del día de ayer. Todavía en ese proceso de espera de formalización de los resultados, estos procesos de escrutinio de la parte de diputados que toma un poco más de tiempo por tratarse evidentemente de aspiraciones de mayor cantidad de candidatos, pero que tienen un sistema de conteo bastante particular. El PRM definitivamente absoluto en términos de beneficios de no solamente en lo presidencial y en la Cámara Alta, sino también por lo que se vislumbra en la Cámara Baja. Ahora tocará que haga, que haga causa con esa confianza y espaldarazo que ha hecho el pueblo dominicano en el voto en el día de ayer, para poder capitalizar esa confianza que ha generado los dominicanos. Yo de manera particular anoté algunas observaciones y reflexiones sobre este proceso. Representa un respaldo significativo al partido de gobierno, al Partido Revolucionario Moderno, que ahora contará con una mayoría significativa en el Congreso. Pero el llamado no es solamente a los representantes de los partidos políticos que tienen comportamientos muy atados a sus intereses e ideologías. Ahora el llamado tiene que hacerse directamente al ciudadano para poder nosotros ser los verdaderos fiscalizadores. Hemos visto un gobierno que ha sido muy receptivo con el tema de los escándalos, de las denuncias realizadas. Tocará entonces nosotros estar con ojo visor, que las cosas que entendamos no deben pasar, ser los primeros denunciantes, pero no de manera alegre, con pruebas, con argumentos que permitan defender la dignidad de la República Dominicana, la soberanía y sobre todo la protección de la democracia que se puso de manifiesto en el proceso de ayer. Ahora nos toca esperar estos resultados definitivos y luego de esta proclamación definitiva de resultados, a partir del 16 de agosto, continuar entonces ese
sentido vigilante que tenemos que tener todos los dominicanos. Por ahora nos despedimos en esta entrega del cafecito de hoy, dejándoles a ustedes con lo que sigue, que es Salud Dando, y por supuesto que en todo el día puedan disfrutar de la programación de Teleuniverso.